Vamos a hablar un poco de historia con un conferenciante que nos acompaña esta noche, un historiador, un profesor de Geografía e Historia, que va a ser el que se encargue de impartir una conferencia que va a tener lugar mañana en el Salón de Actos del Villa del Mar. Es una de las conferencias que convoca o que organiza la UNATE, la Universidad Permanente. Él es Diego San Gabriel. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, encantado de estar aquí. Buenas noches. ¿Cuántas cosas te he dicho, eh? Conferenciante, historiador, profesor de Geografía e Historia. Has puesto el listón muy alto con lo de conferenciante, me suena muy... Bueno, no sé, vas a dar una conferencia, conferenciante. Bueno, vamos a intentar que sea participada, esto que se suele decir, que no voy yo ahí a soltar mi meeting, sino que también es un tipo de charla que hemos venido dando ya por distintas comarcas de Cantabria, la hemos dado en el Nansa, en Campoo, Santander, y va a seguir moviéndose, y lo que hago también es recoger experiencias de la gente, sobre todo más mayor, de cada zona a este respecto. Porque... Es que vas a hablar de los concejos. El título es Concejos abiertos, historia, funcionamiento y pertenencia democrática. Pertinencia democrática. Pertinencia democrática. Los concejos, ¿qué diferencia un concejo de una junta vecinal? Porque yo te he dicho, yo conozco las juntas, pero ¿concejos? Bueno, el concejo es la junta vecinal primigenia, por así decir. Probablemente es la institución política más antigua de Cantabria y también la más desconocida. De hecho, dentro de unos meses se va a votar a juntas y a concejos, a entidades locales menores, y la gente no es muy consciente de esto. Y entonces, pues es una de las explicaciones por lo que damos esta charla, para que rebuscar en el pasado, ¿no? Y conocer nuestras instituciones democráticas más ancestrales y más arraigadas. La gente a veces tiene la idea de que lo democrático ha ido siempre a mejor, la participación y demás, y resulta que en lo más antiguo tenemos una fórmula que podría asemejarse mucho a un sistema de democracia directa o algo así. Oye, pero ¿quedan concejos en Cantabria? Sí. En el Estado español quedan 3.000 entidades locales menores, vale, y 500 de ellas están en Cantabria, que vienen de las 600 que había antiguamente. Hemos perdido unas 100. Y de ellas hay una parte que mantienen todavía su carácter de concejo. En esta zona, por ejemplo, en Soba, en el Valle de Soba, en esta zona, en la comarca de la Sonagüera, sí, para entendernos, en el Valle de Soba quedan un montón de concejos. En Bárcena de Cicero sobrevive uno, el de Moncalián. En la Junta Boto sobreviven unos cuantos, hay otras que ya son junta vecinal. En Guriezo sobrevive, en Arnuero, bueno, hay bastantes concejos. Sí hay, fíjate, yo creía que no, porque juntas vecinales sí, pedanías sí, porque en Bárcena de Cicero hay varias pedanías, en Castro hay 9 pedanías. Sí, pero están en peligro de extinción. Se les ha ido históricamente arrinconando y cada vez quedan menos, y también cada vez tienen menos competencias, y por lo tanto también se ha ido perdiendo participación, porque cuando ves que sirve para menos cosas el reunirte en asamblea a decidir, pues también ha ido perdiendo participación. Es que la gracia de un concejo es que participaba todo el mundo, o que sí, podía participar todo el mundo en las decisiones. Participaba, porque había otra idea de la participación democrática, y es que no era tanto un derecho, sino como una obligación, incluso dentro de la comunidad. Se multaba el no asistir al concejo. El concejo funcionaba todos los domingos, originariamente. Se picaba... ¿Se iba a misa y luego se iba a concejo? ¿O al revés? Sí. Pues se iba a misa, eso seguro, no me miras así, seguro que se iba a misa. Los concejos son incluso más antiguos, ya en los antiguos cántabros se habla o se ha estudiado que podían tener, en la tardoantigüedad se dice que los cántabros se gobernaban por sus asambleas, quién sabe si esto era un antecedente. Luego, la palabra claramente proviene del latín concilium, que es como denominaron los clásicos a este tipo de asamblea. Y sabemos que poco a poco la Iglesia pues fue queriendo atraerse esta institución de decisión. Entonces, antiguamente se solía organizar alrededor de un árbol simbólico. Hay muchos concejos que son alrededor de un tejo, una cajiga o una encina. Y poco a poco fueron plantándose esos árboles cerca de la iglesia, o las iglesias se construyeron cerca de esos árboles milenarios. Y se empezaron a reunir los concejos sin mucho en el entorno de iglesias, pórticos de iglesias. De hecho, si visitáis iglesias en Cantabria hay muchos pórticos que están preparados para concejo. Sí, con esta especie de banco corrido, ¿no? Y también en el entorno de los cementerios, que eso me llama la atención, he recogido por ahí. Sí, en entornos de cementerios, no sé si como una especie de nuestros mayores, como vinculación a los mayores o a los ancestros, pero alrededor de iglesias y cementerios. Era obligatorio ir al concejo. Vale, ¿y en el concejo qué se podía decidir o qué se decidía o para qué se reunía el concejo? Claro, es que para hablar de concejos hay que diferenciar el concejo medieval o el antiguo, el medieval, el moderno y el contemporáneo, ¿no?
Entonces, era obligatorio en los antiguos, por así decirlo, o en los más antiguos. Eran todos los domingos, asistía solo un representante del hogar, que eso también ha ido cambiando. Era una institución patriarcal, asistía el padre de familia. Aunque, mira, esto es curioso, para cuestiones, por ejemplo, cuando había cosas que podían las mujeres conocer más, por ejemplo, reparto de tierras o deslindes o cosas de esas, que las mujeres trabajaban la tierra en muchos pueblos, se especificaba que asistieran las mujeres. O también en villas marineras, o por ejemplo viudas podían asistir a concejo desde muy antiguo, ¿eh? Y en villas marineras se establece también que cuando el hombre estuviera en alta mar, porque se iba a faenar, tal, podía asistir la mujer. Y luego ya esto ha ido cambiando. En algunos concejos ya desde, incluso antes de que se votara en democracia, en los años 20 del siglo pasado, ya las mujeres participaban en los concejos con normalidad en algunos pueblos de Cantabria. Hay otras cosas también muy avanzadas. Muy moderno me está pareciendo esto, ¿eh? En algunos, en otros no. Mira, esto sí que es muy moderno. Ya a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, muchos concejos de los valles de la Cantabria profunda, por así decir, que quizá tengamos ciertos prejuicios a ese respecto, establecían la escolarización obligatoria de los niños y niñas desde los 5 años y pagaban a un maestro para que les diera clase, que es algo que quizá explique que siempre Cantabria sea la que da los índices de analfabetismo más bajos en los estudios antiguos por provincias. ¿Y los concejos tenían alcalde? Sí, se denominaban presidente de concejo, pero es una especie de alcalde, se nombraba anualmente, se elegía por votación y además era revocable. Si en algún momento en algún concejo los vecinos consideraban que no lo estaba haciendo bien, podían... Había moción de censura concejil. Efectivamente, muy de actualidad. Pero no era tan esperpéntico. Se podía revocar al alcalde y se decidía sobre el común. El concejo gestionaba, claro, pensemos que eran sociedades de tipo comunitarista, en el sentido que la mayor parte de las cosas eran propiedades comunales, que hoy en día todavía, esto la gente no lo sabe, la mayor parte del territorio de Cantabria sigue siendo comunal. Hay mucho monte comunal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como son las zonas más altas, que las tenemos más abandonadas, pero los montes siguen siendo comunales. Y lo que hacían los concejos era regir sobre todo las fuentes, la escuela. Tenían muchas también, por ejemplo, tenían la mielera, esto lo he recogido en la zona de Celaya, y bueno, en otras zonas la mielera era una casa comunal a la que se mudaban las nuevas parejas en el tiempo en el que se construía su nueva casa, que también se hacía con participación del pueblo. Entonces, mielera supongo que venga de luna de miel, ¿no? Podías habitar una pareja joven, fíjate qué bien vendría esto ahora, una casa comunal hasta que conseguías una nueva casa. Luego también había muchas prácticas comunitarias asociadas, por ejemplo, los trabajos que se llamaban sextaferias o domingos rojos o trabajos comunales, que era que el pueblo, pues hay que arreglar una fuente o arreglar un camino, y el concejo establecía que tal día todos los vecinos quedaban en común y arreglaban un camino, o se segaba el prau concejo. Un prau concejo es un prau que es de todo el pueblo, el más famoso quizás era el de Tudanca, en Cantabria. Iban todos los vecinos, lo segaban y repartían los lotes. Había un toru concejo, que era un toro que era de todo el pueblo, entre todos lo cuidaban. Un semental, ¿no? Me imagino, claro. Había un montón de prácticas de ese tipo comunitarias, porque el común de la gente vivía al límite, por así decir, para llegar hoy diríamos a fin de mes, y de lo que te nutrías era de lo comunal. La gente soltaba el ganado, unos chones o las vacas, las ovejas, en el monte comunal, y estaba todo... Es impresionante. Yo, para conocer los concejos, he leído muchas ordenanzas y también he entrevistado a gente mayor que los ha conocido, ¿no? Y luego yo también he podido asistir a algunos concejos con experiencias muy interesantes. Llama mucho la atención cómo las ordenanzas establecían hasta el detalle. Si talas una cajiga para hacerte una casa, tienes que plantar 2. Tenía una idea de sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, y de gestión sostenible de los recursos comunales muy avanzada para su época. Y probablemente, por lo que estás diciendo, había mucho más concepto de comunidad que ahora, mucho menos individualismo, ¿no? Sí. Sí, estas sociedades comunitarias también, como viven al límite y también todos comparten un poco el modo de vida y demás, no se dejaba a nadie atrás, y eso estaba también muy establecido por el concejo. Si una persona quedaba viuda o estaba enferma, estaba establecido cómo los vecinos la ayudaban, cómo había técnicas de solidaridad intragrupal. Eso estaba muy regulado para como comunidad ayudarse. Sí. No sé si esta pregunta me la puede responder. ¿Por qué se van perdiendo los concejos? ¿O por qué nos vamos cargando también en la actualidad las juntas vecinales, ¿no? Que muchas veces las juntas vecinales tienen muy poca capacidad económica, siempre dependen de un ayuntamiento más grande, y en muchas ocasiones vemos como su estabilidad económica es muy sutil, o sea, se sostiene sobre una línea muy sutil, y en cualquier momento las juntas vecinales están a punto de desaparecer. Sí.
Los concejos responden, digamos, a la forma de vertebrar la sociedad preestatal que había en este territorio y en otros territorios, porque en Galicia se llaman concellos, en Asturias concello, Bacharre en el País Vasco, ¿no? Burgos y Palencia también hay bastantes. Entonces, conforme va creciendo el Estado moderno español, va vaciando de competencias a los concejos, y también según qué épocas les va quitando incluso territorio, les va quitando, entonces les va arrinconando, por así decir, son unos les va quitando supervivientes. gestiones también, ¿no? Sí, de hecho, hoy en día hay concejos que prácticamente solo gestionan las maderas, han plantado el monte comunal a Ocálito y igual permisos de caza, cosas así que los financian. Hay algunos que solo se reúnen ya para eso. Hay otros Bueno, que, sin si embargo, gestionas tu monte, gestionas mucho dinero, ¿eh? Sí, Cuidado con los eucaliptos plantados, gestionas mucho dinero. eso es cierto. Y otros, sin embargo, mantienen una vigencia y también mantienen una noción de participación democrática, que es muy interesante. Yo he conocido experiencias, por ejemplo, en el sur, en Campoo y demás, o ahora con el tema de los eólicos y el fracking y demás, que cuando los vecinos no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado su ayuntamiento, el sentido común, en algunos casos existía la figura del concejo como institución reglada, pero en otros casos existía simplemente el sentido común o la idea de que cuando el alcalde hace algo que no nos agrada o que no hemos participado en esa decisión, exigimos un concejo. Y yo he vivido realmente en muchos pueblos no sé, como el pueblo diciendo concejo, queremos concejo, y efectivamente se acababa. O sea, se podía tocar tocar a concejo, Sí. porque te lo he dicho antes fuera de cámara, en mi pueblo de veraneo de niña, de donde es mi familia, yo he conocido también el concepto de tocar a concejo y se tocaban las campanas del campanario, y yo lo he oído siendo niña. ¿Se podía convocar un concejo por parte de los vecinos? De hecho, hoy en día, en los que siguen siendo concejo, tienen esa potestad. Un tercio de los vecinos simplemente recogiendo sus firmas, aunque el presidente de concejo o el alcalde no quiera, tienen la potestad de convocar un concejo y tomar decisiones. Pero también... Como ahora la oposición que puede forzar un pleno. Algo así, algo así. Y lo que se genera ahí es un espacio de transparencia en el cual, a ver, esta obra que quieres hacer, que sospechamos que es de una constructora, o esta oferta que te ha llegado de esta multinacional para poner un polígono eólico en nuestros montes, ¿qué intereses, qué beneficios nos va a dar al pueblo? Y ahí se argumenta, se contraargumenta y se vota a mano alzada lo que se hace. Y eso va a misa, por así decirlo. ¿A mano alzada? Tradicionalmente sí. Cuando un vecino solicitaba... porque se tenía la idea de que no había nada que esconder. Pero de eso también generaba problemas, claro. Hombre, te estabas posicionando. Claro, y cuando todos somos iguales, igual de vecinos, pero unos somos más iguales que otros. Pero uno es el médico. Otro tiene muchos praos y me los arrienda a mí y mi subsistencia depende de esa persona que tiene muchos praos. Entonces, a ver, si le voto en contra en esto, igual él toma represalias. Ese es el gran déficit que, también hemos comentado la participación de la mujer y demás, Sí. que tenían los concejos tradicionales. Por eso también, cuando hablamos de pertinencia democrática, yo lo que digo es que hay que repensar esa tradición democrática que tenemos para actualizarla para el siglo XXI, claro. Pero tú serías tú personalmente, Diego, ¿sería partidario de que los concejos reviviesen? Yo creo que por lo menos allí donde los vecinos quieran, de hecho siguen vigentes, ¿no? Y hay cuestiones, igual no podemos decidir como antiguamente todas las cuestiones del día a día, pero hay cuestiones, no sé, ¿qué hacemos ¿cómo organizamos las fiestas del pueblo, por ejemplo? ¿No? Que Vale, en muchos por ejemplo. pueblos hay una especie de comisión de fiestas, Sí. pero en otros directamente es el ayuntamiento el que se lo encarga a una promotora de festejos y hace algo que probablemente cuesta mucho más dinero que si lo organizara el pueblo y probablemente es menos participado en la decisión Sí. y después en la propia fiesta que si el pueblo lo organizara. Yo creo que se podrían seguir convocando concejos para muchas cosas. ¿Y tú crees que Cantabria tiene 102 municipios, ¿no? Pero núcleos pequeñitos, claro, tiene muchos. Si me dices que todavía hay concejos por ahí, por Soba hay varios, me has dicho, etcétera. También Cantabria tiene, por lo menos aquí en la zona oriental, tiene mucho vecino nuevo, ¿no? Aunque lleve 20 años, mucho vecino nuevo, que a lo mejor no tiene esa cultura. ¿Crees que la sociedad actual está preparada para volver a hacer, voy a decir samano, por decir algo, para volver a hacer unas fiestas entre los vecinos del pueblo, entre los que yo, que soy muy pizpireta, me voy a encargar de ser la presentadora de la orquesta esta noche, este que hace tal, venga, que se encargue de dirigir el concurso de bolos?
¿Estamos como sociedad preparados para eso? Yo creo que los concejos también podrían contribuir a retejer esa comunidad, porque es verdad que ahora hay muchas Esas cosas unen también. Efectivamente, sería una forma de generar comunidad y también de solucionar conflictos, porque, claro, cuando no se pone encima de la mesa, no, esos conflictos van quedando ahí, se van enquistando, pero cuando se plantean, porque sí que conozco sitios que siguen funcionando como consejo y ocurre esto, y hay consejos muy tensos, pero digo, siempre es mejor eso que acabe como Liermo la cosa, ¿no? Es mejor que se ponga sobre la mesa, pues hay este conflicto, cómo lo podemos solucionar, que se dé voz a todas las partes y que de forma democrática, es que al final democracia significa poder del pueblo. Entonces, los consejos en ese sentido van un poco a la raíz de esta idea. ¿Hemos perdido poder del pueblo con el avance de la democracia? ¿Tú crees? En algunos casos sí, y en algunos sentidos sí, y en otros no. Y en otros no. Por ejemplo, el papel de la mujer a la hora de votar, pues evidentemente hemos ganado, pero... Pero ya estaban las mujeres votando en algunos concejos 10, 15 años antes de que lo hicieran en el año 34. Y fíjate, había 2 ayuntamientos, hasta antes de ayer, como quien dice, entraron en el siglo XXI funcionando en concejo abierto. Eran los de menos de 100 habitantes. Tresviso y Pesquera, en Cantabria. Esos ayuntamientos, hasta hace nada, en lugar de un pleno donde se reúnen los concejales y demás, asistían todos los vecinos y se decidían las cosas de forma participada. Y seguía participando el vecindario. Lo que pasa es que llegó una reforma legal que obligaba a unas situaciones que no pudieron cumplir y se perdieron los 2 últimos ayuntamientos que funcionaban en concejo abierto. Pero ahí sí que es una persona un voto, ni ley de Ohm ni historias. Es decir, ahí sí que es... Si somos 100 y 87 piensan esto, pues la mayoría ha ganado. Y más que el tema del voto, la transparencia a la hora de argumentar y contraargumentar y ver si de verdad se sigue o no el interés general. Se rinden muchas más cuentas, claro, todo se expone. Hay que arreglar esta carretera o... Vale, este es el pedido 3 presupuestos. De hecho, los presidentes que quedan de concejo... lo que plantean es que ellos no tienen poder de decisión, son como menos gestores, por así decir. No tienen competencias, ¿no? Digamos, las carreteras son o comarcales o... También es verdad que cada vez tienen menos competencias, deciden sobre menos cosas, pero yo me refería a que no deciden ellos, se vota a un presidente de concejo, pero después lo que hace esa persona es recibe un encargo de la asamblea del concejo y llama al ayuntamiento para pedir. Y luego vuelve y dice, a ver, de estas 3 opciones, ¿qué decidimos en el concejo? Al final son más gestores que decisores o ejecutores de... Bueno, son ejecutores más que legisladores, por así decirlo. Oye, ¿qué te ha contado la gente mayor con la que has hablado? Pues me has dicho que tú esto te lo has currado de otras maneras, hablando con gente mayor. ¿Qué te decían? Pues a ver, de todo. Hay gente que dice que esa era la verdadera democracia, que hay que volver a ello. Hay gente que dice, pero es que antes, un poco lo que tú me comentabas, de antes todos vivíamos de una forma más parecida, ahora cada cual tiene más sus intereses, entonces sería muy difícil conciliarlo en una asamblea. Hay gente que dice, sí, pero para algunas cosas, no queremos seguir reuniéndonos todos los domingos, yo no quiero estar decidiendo determinadas cosas, pero hay otras que sí que me gustaría. Bueno, hay una riqueza de opiniones que enriquece esto, pero por lo general yo creo que tienen una idea que se identifican mucho más con las decisiones de un concejo que con las que se toman hoy en día. Es que incluso el propio marco, o sea, no sé si los ayuntamientos son una estructura que vino y se puso por encima de la vertebración tradicional que había en Cantabria, que era el concejo. Varios concejos formaban un valle que se reunía en una junta, la Junta Voto, la Junta de 7 Villas, yo soy de Argoños, el Concejo de Argoños, la Junta de 7 Villas. Y después muchas juntas formaban una comarca, la comarca de Trasmier, la comarca de Campó, comarca de Liébana, ¿no? La gente se identificaba con su concejo y se identifica hoy en día incluso, no sé, el ayuntamiento de Arnuero. Tú a alguien de Castillo, no le digas que es de Arnuero, él es de Castillo, de su concejo, o alguien de Güemes, no le digas que es del ayuntamiento de Barello, ellos son del concejo de Güemes. La gente sigue identificando con su pueblo, no con el ayuntamiento, que es como un ente que ha llegado un poco artificial y no ha generado una vinculación sentimental. Aquí, en Argoño sí, porque el concejo coincide con el ayuntamiento. No, que te estoy entendiendo, ¿eh? En Castro hay gente que te dice incluso que es de Urdiales, que es una parte del núcleo urbano de Castro Urdiales, y
los de las pedanías, yo soy de Islares de toda la vida, te lo dicen como yo soy de Mioño, sí, claro. sí, te estoy entendiendo, sí. Y la gente, incluso en Santander había tres, que siempre hay esta disputa de esto es un pueblo o es un barrio. En Cantabria eso estaba claro, lo que tuviera concejo era un pueblo y lo que no tuviera concejo era un barrio. En Santander había 4 localidades que tenían concejo, que son Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo. Y hoy en día la gente de esos sitios se sigue diciendo que es su pueblo, incluso tienen barrios dentro de su pueblo. Y hay otros barrios que igual tienen más población, Cazoña, La Albericia, tal, pero son barrios porque no tenían concejo. Diego, que, oye, pues va a estar chulo escucharte mañana. 7 de la tarde, Colegio Salón de Actos, del Villa del Mar. Muchas gracias, Diego San Gabriel, ya te iba a decir San Miguel. Diego San Gabriel, gracias por habernos acompañado esta noche, un placer. Gracias a vosotras. Te llamaremos más veces. Hacemos una pausa nosotros por aquí y ahora seguimos.